8:30 de la mañana, 7:30 en las Islas Canarias. Don Borja Montoro, feliz año. Feliz año a todos, feliz año. Don Asís Timmermans, feliz año. Feliz año nuevo a todos. Don Julio Ariza, feliz año. ¿Qué tal? Feliz año nuevo. Bueno, empezamos un nuevo año con nuestra tertulia de lujo. Un año importante para los de la Quinta del 66. Yo soy de la Quinta del 66. Sí, yo también. Lo que pasa es sé. que parece que soy mayor, Es pero... un año redondo, pero un año no. redondo este. Sí. Bueno, sí, es verdad. hemos empezado el año pues de una forma un tanto violenta. Lo que ha pasado en la noche de fin de año en distintos países europeos, pues es, como titulaba la BBC, pues una ola de violencia sin precedentes. En lugares como Alemania, Bélgica, Holanda, pues lo que ha habido son turbas de gente, la mayor parte de ella bien inmigrantes sin nacionalizar o bien inmigrantes nacionalizados, utilizando los fuegos artificiales para disparar a la gente, para disparar contra edificios y para disparar contra la policía, los bomberos y los servicios de ambulancias. En Francia la cosa es distinta porque tienen una tradición de quema de coches, entonces la cosa ha ido directamente con la quema de casi 1000 vehículos en Francia en Nochevieja. Peculiaridades. Son sus costumbres. Son sus hay que costumbres, respetarlas. hay que respetarlas, sí. Bueno, no sé, pero creo que las celebraciones de Navidad y de Año Nuevo en Europa eran antes un pelín más tranquilas. No sé, quizás se está haciendo algo mal. Nos estamos acostumbrando a esas imágenes últimamente, ya desde hace 10 años, cada vez más, y parece que cada día se suceden con más violencia, más frecuentemente y en más lugares, además, y quiero decir, no es que sean petardos, es que son cohetes direccionales. Yo he visto imágenes en las que hay personas que lanzan a mala idea. Yo creo que la iglesia que han quemado en Ámsterdam ha sido verdaderamente buscado el incendio, disparaban contra ella y luego la quema de vehículos efectivamente es cada día más frecuente en Francia desde hace ya mucho tiempo, pero cada día son más vehículos. Entonces es una especie de escalada a la que de alguna manera nos han venido a contar a los ciudadanos de toda Europa que esto es lo que hay, que se le va a hacer, es como tenemos que acostumbrarnos a vivir y que ajo y agua. Y Lo que pasa es que no es algo que está aquí para quedarse, sino para incrementarse. Para incrementarse, además. Claro, que usted ha corregido un titular que ha habido en muchos sitios. La iglesia no se ha quemado. Sí, yo lo acabo La han quemado. No, lo ha dicho al ir a decirlo, perfectamente. es que he recordado un titular que acabo de ver. Claro, precisamente. la han quemado. Pero dicho esto, hay varios aspectos. Por empezar por quizá el último, pero que es el que ha citado don Luis del Pino en su brillantísima exposición previa a esta tertulia. Este chico promete, Claro, por promete, eso viene más. Sí, por cierto, a ver si vengo más y se cotiza más mi presencia aquí, que es la coordinación, ¿no? Yo tiendo a pensar mucho más normalmente en la convergencia de intereses, en la confluencia de intereses, que en la coordinación, ¿no? Y en este caso sigo pensándolo, pero recuerdo muchas declaraciones de dirigentes, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos y de otros países, claro, escandalizados y preocupados, diciendo, no entendemos aquí, en los Emiratos, en Arabia, en otros sitios, por supuesto que no permitimos a la Hermandad Musulmana, que es un grupo terrorista, no permitimos que se hagan demostraciones de fuerza en las calles y que de repente, por ejemplo, un sábado, que no es el día sagrado para los musulmanes, o un domingo se organice un rezo masivo pues en Times Square, en Times Square estaba diciendo, pero estaba pensando en realidad en Londres o en otros lados. ¿Por qué? Porque esto se permite, ¿por qué se hace? ¿Y por qué lo hacen allí y no aquí? Porque es decir, es que los musulmanes, digámoslo así, rezan en las mezquitas, ¿verdad? No solo en las mezquitas, pero rezan en las mezquitas. Pero sin embargo, cuando se trata de Londres, rezan en las plazas públicas y hacen demostraciones de fuerza en Londres y en muchos lugares clave de Europa. Entonces, obviamente, se está intentando imponer, está diciendo, don Borja decía que nos estamos acostumbrando, pero ellos, igual que queman las iglesias,
nos están acostumbrando, nos están forzando a aceptar una demostración de fuerza que es solo el principio, porque si yo puedo quemar las iglesias, si puedo interrumpir las navidades, si puedo hacer que no se hagan los mercadillos navideños, si puedo hacer todo esto, por supuesto que puedo hacer, como he conseguido yo, musulmán en Ceuta, que los menús escolares, por ejemplo, sean todos conformes a la tradición islamista o a las normas islamistas o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que no basta parar la realidad, sino que tenemos que empezar ya a revertirla. Y revertirla va a ser muy difícil, porque porque la islamización no es un problema, y más en Francia, pero también en España, no es un problema de inmigración ilegal, sino que ya es un problema, y va a ser un problema de segundas, de terceras generaciones de ciudadanos nacionalizados. He escuchado, perdón por interrumpir, favor, gracias. porque al poner sobre la mesa la palabra islamización, me gustaría hacer referencia, he escuchado el mensaje que ha dirigido con motivo del final de año y para dar el año nuevo. Santiago Abascal ha grabado un mensaje que no es muy extenso, pero merece la pena escucharlo porque además hace referencia a la islamización, al islamismo. Él habla de islamismo, no habla ni de islam, habla de islamismo. El islamismo, y él se refiere, y lo dice con mucha claridad, dice que es una ideología de guerra, una ideología de terror disfrazada de religión. Lo cual me parece una caracterización perfecta de lo que estamos enfrentando. Porque el problema es que hay muchas personas que piensan que es una cuestión de libertad religiosa, etcétera, etcétera. Y no lo es una verdadera invasión por una ideología que es tremenda, que es una ideología totalitaria, que es una ideología excluyente, que es una ideología de dominación. Y está entrando en nuestras vidas, en nuestra civilización, y le estamos dando cabida con la excusa de que, bueno, es que hay que respetar, eso que siempre se dice, son sus costumbres, es su religión, hay que comprender, hay que darles un margen, no tiene nada que ver con la práctica de la religión musulmana. Claro, además hay dos fases, don Borja, porque es que, quiero decir que nosotros lo digo en un sentido, en el sentido que usted quiera, no digo usted y yo y don Julio y don Luis, sino hay mucha gente, no sé si mucha, que ya detectamos el problema, que el diagnóstico lo hacemos. Es decir, hay un problema de islamización que puede acabar no solo con España como tal, sino con en fin, la libertad, nuestro futuro y nuestro presente, por supuesto. Y entonces esa primera fase, esa primera convicción es fundamental para llegar a la segunda, que es cómo podemos afrontarlo, cómo podemos oponernos a ello, porque yo que soy muy pesimista, a diferencia del enfermizamente optimista don Luis del Pino. Ahora les daré una visión optimista del asunto. Claro, sí, ahora vamos. Creo que en realidad ahora nosotros me refiero a los que creo que estamos en el lado correcto de este diagnóstico, podemos retrasar el problema, podemos atenuarlo y podemos empezar a ayudar a que se empiece a afrontarlo, pero que va a haber un escenario inevitable de una violencia social importante, de unos enfrentamientos importantes y de unas situaciones excepcionales que van a hacer peligrar, entre otras cosas, la democracia y la libertad individual. Es que la alternativa es un escenario de violencia en la que no hay enfrentamientos sino sumisión. Ese es el problema, que es que llega un momento que sucede un poco, y siempre viene a la memoria, es que el alzamiento del 18 de julio, es que aquello fue... la alternativa era la sumisión. Claro. Entonces, quiero decir, ya había una revolución y ya había una violencia en marcha. Entonces, hay un momento en el que alguien tiene que poner pie en pared y decir, no podemos seguir en este camino. Y siempre con consecuencias, y siempre con consecuencias no queridas. Claro, irreparables. Y son, insisto, son ideologías de sumisión, ideologías de imposición, ideologías totalitarias. Y al hilo de esas cosas, y saliéndonos del islamismo, pero hablando de otra ideología totalitaria, hay que celebrar que hay países en Europa, recientemente Polonia, donde ya se ha prohibido la ideología, los partidos comunistas, al mismo tiempo que, mientras tanto, Izquierda Unida acaba de postear en España un tuit en el que celebra el 67º
aniversario de la Revolución Cubana, Sí. y de la llegada al poder de los Castro y no tengo ningún problema, en decir el tuit que acabo de retuitear, Sí. de una persona a la que yo admiro en lo personal, que es Maite Rico, Sí, y, lo que he visto. y que en respuesta a esta celebración asquerosa de estos desgraciados de Izquierda Unida de la Revolución Cubana, la respuesta sutil y necesaria es: sois unos indeseables y unos soberanos hijos de puta. Lo son porque están fomentando el crimen. Pero, en fin, no quiero salir del tema, pero es lo que ocurre, digamos, lo que ha ocurrido en El Salvador con Bukele. Es decir, ¿un estado de excepción es una cosa deseable? No es una cosa deseable. Un régimen carcelario estrictísimo y con unos estados de excepción no es deseable. Pero lo que ocurre es que cuando una sociedad se destruye porque hay no una inseguridad en las calles, sino una alta probabilidad de ser asesinado, violado, extorsionado, porque se ha devuelto de forma organizada a bandas armadas, armadas en Estados Unidos, por cierto, etcétera, bueno, pues hace falta una situación de excepción. Y en esa situación de excepción hay una merma, por supuesto, de las libertades individuales transitoria, que tiende muchas veces a hacerse permanente. Bueno, pues algo así va a pasar aquí. Algo así tiene que pasar aquí para que nos salvemos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues que determinados principios fundamentales de libertad, de respeto a la nación y a lo nacional, de identidad personal, de democracia, etcétera, eso se imponga, lo cual quiere decir prohibir, perseguir, hacer incómodo, hacer incompatible con su presencia aquí, pues las versiones más reales del Islam y las imposiciones. Pues yo les voy a decir nacionales que tenemos yo les voy a decir por qué soy optimista en cuanto a la posibilidad de revertir las cosas. O sea, yo estoy absolutamente convencido de que o se hace algo, o en algún país europeo, empezando por Francia, Inglaterra, tal vez Alemania, tal vez Bélgica, pues puede haber graves conflictos que desemboquen en una auténtica guerra civil. O sea, creo que el riesgo es real. Creo que precisamente por ese riesgo pues está habiendo reacción y que vamos a asistir a una toma de decisiones para tratar de revertir la situación en varios de esos países gracias al ascenso de los partidos soberanistas. Y creo que esa reversión, ese volver a lo que era la Europa segura de hace 15 años va a ser mucho más fácil de lo que creemos, porque se va a contar con un aliado en principio inesperado, que es la propia población musulmana. En Francia ya se está viviendo cómo cada vez son más los musulmanes que votan al Frente Nacional, la Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no todos los musulmanes son islamistas. La prueba la tenemos en Irán. Hay musulmanas que dicen, oiga, yo es que voy a votar a Marine Le Pen porque no me da la gana andar por la calle con minifalda. Yo soy musulmana, pero no me da la gana andar por la calle con minifalda y que me llamen puta en el barrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero está usted depositando la confianza del futuro de Occidente en que, gracias a Dios, antes o después habrá tantos musulmanes moderados que salvarán a Occidente. No tengo tanto optimismo. No es eso lo que he dicho. Lo que he dicho es que habrá gobiernos que van a tener que tomar decisiones difíciles y van a contar con el apoyo van a contar con el apoyo de una parte significativa de la población musulmana que está deseando. Efectivamente, no todos los que se llaman Mohamed, no todos están a favor de la revolución islámica de los ayatolás, y la prueba tenemos en que están a pedradas contra ellos. Es posible, hay un factor clave y terrible, que es que además está teorizado hace muchos años, en lo que yo llamo, pero es lo único que yo he aportado, sociislamismo, que es la alianza de la izquierda con el Islam, alianza que es explícita, que además no es coyuntural, que está teorizada, que está impulsada. Yo solo recuerdo cosas inútiles, me pasa con frecuencia, y recuerdo a Santiago Carrillo, cuando Santiago Carrillo, después de asumir en la transición el papel de respetuoso con España, con la democracia, etcétera, ¿no? aunque era un papel, ¿no? Después de redimirse de su carácter de asesino. Un hombre con un pasado. Claro, sí, con un pasado del que estaba orgulloso, pero después de
digamos, de reinventarse como demócrata, una persona que fue un asesino a las órdenes de los peores dictadores, luego le convenció Zapatero y su entorno de que no, de que lo que tenía que reivindicar era su carácter precisamente asesino, su peor yo. En ese momento, una de las cosas que... ¿Se acuerdan aquel aquelarre protagonizado por Gregorio Peces Barba y Santiago Carrillo, que en mitad de la noche se dirigieron con una grúa a quitar la estatua de Franco que había? De Santiago Carrillo se lo regaló como regalo de cumpleaños. Pues en ese momento preciso, recuerdo que en esos aquelarres que hacía con Miguel Herrero de Miñón y con Gemma Nierga en la infame cadena SER, él explicaba la alianza necesaria entre el Islam y la izquierda, basada, en el caso de Santiago Carrillo, en la existencia de un enemigo común, que era el capitalismo y los Estados Unidos. Mélenchon ha hecho recientemente unas declaraciones muy parecidas en Francia. Claro, y en fin, no voy a citar a Oriana Fallaci, no voy a citar, lo cito demasiado, es que estoy leyendo otra vez, es que me hace daño leer a Houellebecq. Estoy leyendo otra novela. Houellebecq es una persona que yo quiero leerle porque me aporta, pero es que me hace mucho daño leerle porque es muy áspero, es muy amargo, es muy destructivo, yo creo, ¿no? Sí. Pero su misión... Bueno, y es muy erótico también. Y es muy erótico, sí. De hecho, yo estoy leyendo ahora Plataforma, que es un libro... Se pasa un montón. Se pasa... Pero, a ver, cuénteme usted qué es lo que quiere escribir en realidad. Sí, ¿Una novela porno o una novela...? Es verdad, sí, es verdad, pero es verdad, pero quiero decir, su misión describe un escenario y algunos elementos muy interesantes sobre precisamente los efectos de esa alianza de la izquierda con el Islam en el ámbito político y su efecto en Francia, y lo que describe se queda corto. Es lo que ha pasado, sí, sin duda. Sí. Y lo más preocupante es cuando compran las universidades. Bueno. Ese momento es dramático, cuando compran la Sorbona. Claro. Y por cierto, en Estados Unidos, en realidad, no de forma abierta, pero esto ha ocurrido y ya ha ocurrido. En Harvard, por ejemplo. Claro. Y de hecho, fíjate, es que hay gente que está en contra de las políticas generales. Yo discrepo en muchas cosas de Donald Trump por cuestiones ideológicas, pero es que el problema de Donald Trump es que probablemente llega tarde. Quiero decir que mi duda con respecto no a Donald Trump, sino al movimiento conservador norteamericano, es si va a conseguir revertir una situación en la cual se está produciendo un fenómeno curioso. No solo se han comprado las universidades, gran parte de las universidades por parte de Qatar, etcétera, sino que la izquierda, la respuesta de la izquierda del Partido Demócrata está siendo la radicalización más brutal. Y desgraciadamente, eso sea bueno o no... Cuidado que se le va a empezar a adjudicar a Donald Trump el que el alcalde de Nueva York ahora sea un musulmán radical. Claro, pero esto me lo sé yo y lo estoy viendo venir por parte de muchos de liberales nacionales. Enseguida van a decir, si no hubiese llegado si hubiese estado Kamala, a lo mejor el alcalde de Nueva York habría sido una persona más moderada. Claro. Y de lo que se trata es de ponerle en el debe a Donald Trump. Claro, pero eso va a pasar, pero por suerte o por desgracia, pero no en esto no tienen complejos. Pero es que ayer o antes de ayer, creo que ayer estaba Alexandra Ocasio-Cortez, ese es el nivel. Estaba antes nuestra ley de Pajín, hombre. Es Irene Montero. Es que no hay paraíso sin serpiente, así. No hay paraíso sin serpiente. Yo por lo menos me parece que uno de los factores importantes, y se ha demostrado este fin de año con el programa de José Mota, es que los medios de comunicación están estafando a la gente, están ocultándoles la verdad, y el revife, que como dicen en Cataluña, que se está produciendo, digamos, de asunción de la realidad, pues forma parte de que la realidad ya se ha hecho tan grande que es imposible taparla. Pero claro, es que se han pasado muchos años engañando a la gente y ocultándoles la verdad de las cosas, la verdadera información. Lo de José Mota me dio una pena enorme. Da pena un poco, porque claro, yo comprendo, además es una cosa que está grabada, no es en directo, indudablemente. Entonces, quiero decir, si hubiese intentado salirse del guión que le han marcado, de las líneas que le han marcado, sencillamente no habrían emitido el programa y habrían puesto a Broncano, a saber.
Quiero decir que tienen, lo han utilizado para igualar a los cuatro políticos, digamos, que sí, es una pena porque es un humorista con indudable talento, indudable, sin ningún género de dudas, pero me imagino, pues claro, hace su trabajo y llega un momento que podía haber hecho, plantarse y haber salido y haber dicho, pues mire usted, a mí me han planteado estas cuestiones o estos límites y me han intentado censurar. Estamos despidiendo el año supuesto, el año de los 25 años de la desaparición del final de la dictadura, etcétera, y lo estamos celebrando con una censura que yo creo que en el 1975 probablemente no había. Pero si un humorista hace eso, si un humorista precisamente, que no sé, que es un poco, a lo mejor esto es un poco yankee lo que yo digo, un poco, pero quiero decir, es la figura clásica de la crítica al poder, ¿no? Es de quién puede criticar al poder, quien sabe reírse de él, que es lo que más daña al poder político. Si un humorista acepta esta censura, ya no estamos hablando de cuál es su profesión, ya sabemos que es la prostitución, lo que estamos ya discutiendo es el precio. Esta es la claro. Ha sido lamentable, pero hay un factor que es decisivo y es que están usando el dinero público para malversarlo, porque están... Pero no es que estén usando dinero público para malversarlo, es que solamente usan el dinero público para malversarlo. Claro. Ya llega un momento que han llegado a ese extremo. Claro, es que la gente discute a veces si Broncano es bueno o malo. A mí Broncano me parece un tipo, en fin, no voy a decir lo que me parece, pero no me gusta mucho. Pero a mí esto, que no lo veo. Pero a mí me ya sí, pero a mí, sí, yo lo es que ya, pero yo lo vi porque Broncano era una persona, por eso le ficharon que nuestros hijos, por decirlo así, veían en programas, digamos, supuestamente marginales. Sí. Pero a lo que voy es que la gente lo ha dicho usted discute, bien. Veían, sí. Pero lo que quiero decir es que la gente discute si le gusta o no Broncano o si le parece bien que Cerdán que vaya a prostitutas, use prostitutas, o si Pedro Sánchez, no sé qué. Yo no entro en esto. A mí que Broncano haga lo que me da la gana. Lo que pasa es que ¿por qué me obligan a pagarlo a mí? Es decir, claro. Es que nos están obligando... Claro, además. Claro, nos están obligando a pagar, a hacer de oro a personas cuyo objetivo, o sea, cuya respuesta a nuestro pago es destruir lo que más queremos, que es nuestra nación y nuestra libertad. Esto es así, pero yo creo que por lo menos nos hemos... Han hablado ustedes, no, estamos dando vueltas, yo creo, un poco a todo lo mismo, ¿no? Si es que al final todo está conectado y si Occidente está como está, porque tenemos una élite política progre dispuesta a todo para conquistar y mantener el poder, dispuesta a pagar a humoristas o a supuestos humoristas para que tengan programas de televisión de loa al líder, a aliarse con lo peor del islamismo, claro, para destruir Occidente porque lo odian. Bueno, pues es que es todo lo mismo. Hablando de Mamdani, yo vuelvo a mis visiones optimistas. Creo que lo mejor que le ha podido pasar a Trump es que Mamdani ganara las elecciones en Nueva York y que además ahora en la ciudad que padeció el 11 de septiembre jure el cargo sobre un Corán. O sea, es alucinante. Es una infamia. Sí, pero bueno, es que uno de sus primeros discursos ha sido un recordatorio y decir que los que verdaderamente fueron víctimas del 11S fueron los musulmanes de la ciudad de Nueva York que fueron injustamente acusados de haber sido los responsables del atentado, cuando los musulmanes, como todo el mundo sabe, son personas pacíficas, etcétera, etcétera, porque siempre aquí los atentados que se suceden bajo el nombre o por el nombre de Alá, los pobres musulmanes son los primeros que los sufren, porque como todo el mundo luego los mira y dice hay que ver que es el islamismo y tal, y los confunde, etcétera. Entonces ese discurso es un discurso de Mamdani, efectivamente, y es una cosa muy grave. Pero es el que ha ganado. Sí, claro. Y además no solamente ha ganado por los barrios, digamos, de inmigrantes o barrios o por musulmanes, que a la progresía seguramente de Nueva York, los Bloomberg de Nueva York, de Manhattan, le han votado. Vamos, sin ningún género de dudas. Por eso es, porque... Ahí estaban Susan Sarandon y John Turturro en la toma de posesión. Claro. Personas como Bernie Sanders. Lo de John Turturro me da un poco de pena, porque John Turturro es un excelente actor, y hombre, que sea tan progre, pero bueno, tío, los actores son excelentes. Lo que pasa es que el mecanismo para hacer eso real, para que gente supuestamente, o sea, de izquierdas, pero supuestamente normal, estén apoyando a radicales, a personas que hacen discursos
radicalmente comunistas y que juran sobre el Corán. A mí es que me cuesta hasta verbalizarlo. Es que ha hecho una mención específica al colectivismo. Sí, ha dicho que va a sustituir el individualismo, el frío individualismo por el cálido colectivismo. O sea, es decir, que en el centro del mundo capitalista, que es Nueva York, se haga este discurso. Lo que pasa es que el optimismo de don Luis del Pino, en mi caso, se atenúa por el hecho de que gran parte de estas victorias de la izquierda más radical aliada con el Islam son fruto de la modificación demográfica, es decir, de la sustitución demográfica. Entonces, claro, una cosa es luchar, una cosa es la batalla ideológica entre los españoles y otra cosa es que verdaderamente se produzcan movimientos sociales que sustituyan a la población. Y entonces, cuando eso sucede, yo no estoy seguro de que haya una vuelta atrás. Usted abre una espita que en mi esperanza, que es esa supuesta conformidad de una parte de los musulmanes con una rebelión contra el Islam radical. Yo no creo mucho en eso, pero en fin, es un problema. Lo que sí hay que darse cuenta es, Mandami, para todos los que son muy críticos, y yo con todo lo simpático o lo contento que yo pueda estar porque el presidente de los Estados Unidos hoy sea Donald Trump, pues que a mí me parece muy bien, a pesar de que me parece un tipo, en lo personal, bastante grosero. A mí me parece un tipo grosero, pero porque me parece tan absolutamente incorrecto que hay veces que, bueno, cuando uno reparte estopa de esa manera a personas que se merecen ese bofetón, pues también dice, está bien ese nivel de grosería porque hay que tratarlos a veces como se merecen. En fin, bueno, al margen de las consideraciones personales, la presidencia lleva un año, todavía menos de un año. Que le parece grosero, pero le gusta que lo sea. No, pues depende de con quién. Quiero decir que hay personas a las que hay que responder de una determinada manera y yo soy más de acuerdo, de la línea política o de la línea de contestación de Donald Trump que de la de Moreno Bonilla, que me parece un poquito, quiero decir que hay personas de eso de decir, no, a veces que me he tenido que tragar y hemos tenido que no sé qué, por no pues, hombre, si no contesta usted a determinadas personas, a Irene Montero, hay que responderle de una determinada manera para decirle claramente, o a estas personas que celebran el 67 aniversario de la Revolución Cubana, no se les puede decir, ay, qué bonito, no tal, no se les puede andar con medias tintas porque son responsables de un crimen contra la humanidad. Claro, lo que pasa es que fenómenos como la toma de poder de posesión de Mandami o es decir, o todas estas cosas estén siendo aceptados acríticamente por una izquierda normal me refiero pues a nuestros compatriotas. Queda izquierda normal. Bueno, bien, pero quiero decir que eso es fruto de un mecanismo, que es esa polarización casi, no quiero decirlo, esa demonización verdaderamente del adversario político que en el caso de Donald Trump ha sido muy clara. Es decir, ¿qué se ha hecho con las políticas de Donald Trump? Algunas de las cuales están siendo brillantes. Por ejemplo, el fin de la discriminación brutal de la mujer en los deportes profesionales, por ejemplo. Eso, pero mil cosas, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Que todo eso no sirve porque se ha hecho un mecanismo muy, 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 muy simple y que curiosamente funciona en la izquierda más intelectual, y digo intelectual sin ningún tipo de retintín, que es hacerles ver que Donald Trump es el mal. Claro. ¿Cómo se hace eso? Sí. Claro, es que, ¿y por qué es el mal? Porque insultó a Zelensky. Sí. Porque hombre, a lo mejor está intentar acabar con una guerra y tal. No, claro, pero es que está intentando machacar a Ucrania y aparte de eso, porque es muy amigo de... Porque es básicamente es un agente soviético. Lo he oído a lo largo del año, no me estoy inventando. Claro, entonces el hecho de que Donald Trump sea el mal lo que lleva a cierta izquierda, repito, izquierda no de un nivel intelectual bajo, es sencillamente denigrar cualquier cosa que haga Donald Trump y preferir cualquier cosa, incluido Mandami, a Donald Trump. Claro, el problema están perdiendo facultades porque todavía no le han llamado felón. ¿A quién? A Donald Trump. Bueno, pero... Hace 200 años los progreses le colocaban ese San Benito a alguno. Y usted acabaría haciendo un libro sobre Donald Trump. El problema es que el ataque no viene de la izquierda. Pero el problema es que no viene de la izquierda. El problema es que hay una derecha que colabora en ese ataque contra Donald Trump. Tenemos un líder mundial que por primera vez se levanta y que está acabando y haciendo cosas que efectivamente están minando los cimientos de toda la estructura y todo el edificio
progresista woke que se ha construido desde hace muchos años y que está muy sólidamente cimentado. Sí. El desfondar a Planned Parenthood, ese tipo de cosas, eso se está haciendo desde la administración americana. Y la prensa más española, más, digamos, de derecha moderada, lo critica básicamente más. Las críticas que le pueden venir a Donald Trump desde la cadena COPE no son mucho más acerbas, no son muy diferentes de las que le puedan dirigir desde el país. Es que hay gente que está empeñada en contarnos en España. Pero ese fenómeno no es solo español. Sí. O sea, la oposición fundamental en Estados Unidos a Donald Trump, mucho más dura, Trump, estos los republicanos, mucho más dura que la del Partido Demócrata, fue la del tradicional Partido Republicano. Claro, y que a los que ha laminado, por supuesto. Son tremendos y andan buscando siempre el más mínimo traspiés, la más mínima declaración, etcétera. Y que hay personas que están empeñados en decirte que es que si Donald Trump no estuviese en la Casa Blanca, quien estaría sería Cayetana Álvarez de Toledo. Y no es verdad. No es verdad. No se puede criticar a Donald Trump sin asumir al mismo tiempo la realidad de que si no estuviese Donald Trump estaría Kamala Harris, que es lo más parecido a Mamdani que hay en el país. Quiero decir, habría sido incluso peor que Mamdani. Esto es la alternativa. Entonces, ¿sabe usted por qué habría sido peor que Mamdani? Pues porque Mamdani es impresentable, es sectario, la izquierda más dura y profunda, pero al menos no es estúpido, con lo cual entra dentro de lo previsible según las categorías aquellas de Chipola, mientras que Kamala Harris Harris habría sido la continuidad de un títere estúpida, al que gobiernan como una marioneta. Es imprevisible, es capaz de tomar decisiones estúpidas que le hacen daño a ella y te machacan a ti, ¿no? Pero es un poco no quiero mezclar temas, pero es un poco lo que pasó en España con el gobierno de Aznar, que creyó que administrar con cierta seriedad las cuentas públicas bastaba y que no había que dar una batalla cultural o hacer... No, que bastaba con... que nosotros ya hemos ganado y no hay ningún problema. Entonces, curiosamente, la reacción política de la izquierda no fue una alternativa socialdemócrata, sino fue remover directamente los cimientos en los que se basa esta nación. Esta nación y su libertad, es decir, entonces eso fue Zapatero, es decir, ¿qué cree que? Bueno, claro, eso es que yo creo que fue una de las condiciones que aquí todavía vivimos la resaca de una atrocidad que sucedió en Madrid y que además tiene una lectura que está por ver y que deberíamos sentar a mucha gente en un diván, que es que se mató a 200 personas en Madrid y hubo gente que se rebeló contra el gobierno de la nación. Lo primero que hizo fue es decir, esto no sucede en un país normal, en un país que se protege a sí mismo. Yo por eso, a mí, al margen de que sean judíos, musulmanes, cristianos o lo que sea, es que el Estado de Israel como Estado, como nación, a mí siempre me ha parecido envidiable porque tiene muy claro que la supervivencia del Estado como nación es su primordial. Y ahí se unen como una piña y no son ni mucho menos parecidos unos con otros y tienen unas políticas muy severas. Pero a la hora de defender su nación son estrictos. Pero a lo que voy es que uno podría pensar que los excesos de la ideología woke o los excesos que en Estados Unidos se están produciendo con la islamización, etcétera, quiere decir que cuando ganan los republicanos, de alguna manera lo lógico sería que los propios izquierdistas, los propios demócratas moderasen esos excesos woke y el fenómeno que se está produciendo es exactamente el contrario, es decir, dos tazas. Entonces, quiero decir que es que la izquierda ahora mismo que está ganando elecciones, Juan Luis, está ganando elecciones, es la izquierda de Bernie Sanders, o sea, la que apoya a Bernie Sanders y la que apoya a Ocasio-Cortez, etcétera. Y están apoyando abiertamente y están aplaudiendo como locos a un tipo cuando Ocasio-Cortez dice, y gracias a Dios, tenemos al primer alcalde musulmán, y lo aplauden con las orejas. En el Partido Demócrata hay que ver el ala que está tomando la dirección del partido. Claro, entonces es como si se estuviera decidiendo ahora mismo verdaderamente el futuro de los Estados Unidos y por lo tanto el futuro de uno de los bastiones de la... Mal que nos pese, yo soy ¿Qué cree usted que va a pasar? No le pregunto nada porque es la hora de ir a pausa publicitaria. En un entorno
entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos. Más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Historias de nuestros médicos, un programa en el que rendimos homenaje a todos los profesionales de la medicina. Una gran ocasión para conocer el lado más personal y profesional de los más prestigiosos doctores de nuestro país. Historias de nuestros médicos con Adolfo Albiste. Hoy en Recomendaciones del Toro por España les hablamos de Españolio, una empresa familiar dedicada al cultivo del olivo en Cambil, Jaén, desde hace generaciones y que busca la excelencia en todos los productos que elaboran y consiguen extraer distintos tipos de aceite de oliva. Esto gracias a la variedad picual que cultivan y a sus diferentes estados de madurez durante la temporada de recolección. Así cada persona encuentra en sus distintos aceites el sabor que prefieren. No esperen más y disfruten de un aceite de oliva elaborado a medida y a su gusto. Hagan su pedido en www.espanolio.es. Españolio, enamorados del aceite de oliva. Es una recomendación del Toro Televisión. Bueno, estábamos hablando de tantas cosas, islamismo, política internacional. ¿Creen ustedes que esta vez sí que sí la revolución en Irán saldrá adelante? Porque parece que se confirma al menos 6 muertos, cerca de 30 ciudades con manifestaciones, por primera vez mensajes en el régimen diciendo que bueno, que respetan el derecho a protestar, pero que la gente no caiga en provocaciones extranjeras, etcétera. Lo cual parece un síntoma de debilidad por parte del régimen. ¿Cree que esta vez van adelante las cosas o la represión se terminará imponiendo? Yo soy optimista en esto, pero no por lo que está ocurriendo en las calles, y me explico. Es decir, el heroísmo sin precedentes de la población iraní tiene su respuesta en el salvajismo más brutal del régimen de los ayatolás, quiere decir que no se para ante nada, ¿no? Y he escuchado lo que usted ha contado, de esos signos de supuesta debilidad, pero no se para ante nada. Yo creo que hay un factor que no se está diciendo mucho abiertamente, pero que sí es esencial, es que en realidad en la posición del régimen de los ayatolás se ha venido debilitando en los últimos años, y se ha debilitado, entre otras cuestiones, por la actuación abierta en algunos casos y subterránea y encubierta en otros de Israel. Quiero decir, tanto en cuanto a las eliminaciones de personajes clave del régimen y sobre todo de su aparato represor, como a otras organizaciones. En ese sentido hay una alianza, pues claro, yo creo que nada oculta entre Israel y la oposición iraní. Claro. O sea, la oposición iraní ha salido en defensa de Israel después del 7 de octubre, y en caso de que cayera el régimen de los ayatolás, el régimen iraní que le sustituyera, pues sería un aliado de Israel sin ninguna duda, lo cual, por cierto, plantea interesantes problemas geoestratégicos de cara a esa pugna que mantienen Arabia Saudí, Turquía, Irán por la primacía en la región, ¿no? Claro, por lo cual todo es imprevisible. Entonces,
Yo creo que la clave de ese triunfo, desgraciadamente, está menos en las calles que en esa organización del régimen que le sustituía. Porque es que al final, muchas veces lo que pasa aquí es que si la represión no es lo suficientemente brutal como para atenuar o como para acabar con las rebeliones callejeras, lo que sucede es que hay un golpe interno por un ala más represiva. Quiero decir, claro, porque si no hay una salida clara, esto es lo que sucede, ¿no? Entonces, dicho esto, a mí yo no veo mucho la televisión, o sea, digo, en estos días, normalmente no la veo, pero en estos días todavía menos, ¿no? Entonces les pregunto a ustedes, ¿no? Pero yo tengo la sensación, yo no veo en los medios, no veo la repercusión que tendría que tener en medios de comunicación reales lo que está ocurriendo en las calles de Irán. Eso es no la veo, no sé si es probablemente que la lectura más interesante. Bueno, quiero decir, es muy importante lo que está pasando y es evidente que hay una buena parte de la población dentro de Irán que reivindica libertad y que quiere abandonar el régimen tiránico de los ayatolás, etcétera, que se sostiene por la fuerza, pues como se sostiene el cubano o como se sostiene Nicolás Maduro. Lo que sucede con los países y la represión hoy en día en este tipo de países es que es muy difícil que una revuelta popular, por muy bien organizada que esté, por muchas barricadas que se levanten, etcétera, etcétera, que los medios de represión en esos países no son como los occidentales. No se trata de que tengas un frente, la línea azul que dice Macarena Olona, que aguanta carros y carretas de lo que les tiren y etcétera, que es gente que dispara. Porque además llega un momento que las fuerzas, cuando se pasa un determinado límite, van a actuar y actúan a tiro limpio. Además es que al final, al final, bueno, iba a decir una inconveniencia, es que al final hay que tomar el Palacio de Invierno. Digo una inconveniencia porque el Palacio de Invierno parece usted no había Pablo nadie. Iglesias. Pero lo que quiero decir, es que metáfora, efectivamente. Claro, lo que quiero decir es que al final, de hecho, la llamada revolución soviética o la revolución rusa, o sea, no fue una revolución, fue un golpe de Estado, fue un putsch clásico. Es decir, quiere decir que todo lo demás son fuegos artificiales, fue un golpe de Estado. Entonces, lo que quiero decir es que en Irán va a tener que estar organizado un golpe me refiero a la toma física de los centros de poder. Del ejército importante, lo suficientemente importante como para añadir fuerza y para que el enfrentamiento sea de igual a igual, porque las armas de fuego militares no se pueden combatir con piedras y con barricadas. Eso es imposible, no funciona, no sale, por lo que dice usted, porque no se puede acceder. Mira en Nicaragua lo que ocurrió. Ni en ningún lugar. Y no hace tanto, y mataron a más de 500 personas en hay un momento calle, en el que a tiros. Las fuerzas tienen que decir, equilibrarse. Ceausescu no los derriba a la gente porque salga a la calle, sino porque parte del ejército entra los que detienen a Ceausescu y lo sacan y lo fusilan. Y de hecho lo fusilan para quedarse ellos mismos con el poder y prolongar, de hecho, la dictadura en Rumanía durante lo que viene y dice, bueno, esto es cuestión de apuntarse y ellos son esa mentalidad gato pardo un poco de decir, vamos a ver, es la ocasión y es lo que yo creo que se está intentando tal vez incentivar en Venezuela, cosas de este tipo. Claro, entonces es curioso porque por eso yo creo que la esperanza del régimen, de Irán, es que esté organizado una sucesión. Yo verdaderamente no sé si la figura de Reza Pahlavi, ha estado en Egipto hace poco. Tengo que confesar que me sorprende y que no sé si eso es una distracción. Sí. No lo sé, es una especie como Simeón de Bulgaria en un momento dado. Claro. Es una especie de reminiscencia de un pasado que luego viene desde el punto de vista, porque él se presentó ya no como rey Simeón se presentó como presidente. Primer ministro, además, y se hizo votar y todo. Es una cuestión de decir, de los intereses, es decir, ¿quién tiene interés en que caiga el régimen de los ayatolás? ¿Cuántos enemigos tiene realmente? Y tiene un buen montón de ellos y tiene un montón de intereses, pero también tiene muchas personas que lo apoyan, etcétera, etcétera. Ahora he visto imágenes de que llegaban aviones desde Bielorrusia que venían cargados de armamento para munir al régimen frente a las revueltas. Y luego, no me quiero ir al pasado remoto, pero
pero el apoyo en su momento del régimen francés, del gobierno francés, a la instalación del régimen de los ayatolás, yo creo que es lo más infame. O sea, claro, lo más infame que ha hecho Francia, no, porque recordemos que Francia ya en Lepanto apoyaba al turco. Es decir, no solamente desde París y desde el régimen francés, sino las cosas que escribía el New York Times en 1979 sobre hay que confiar en los intelectuales británicos sobre Stalin, mientras les daban paseitos o el New York Times mismo cuando alababa a Castro y a los barbudos, que cuando estaban todavía en Sierra Maestra, o sea, la revista Time cuando nombraba personaje del año a Hitler, ¿no? También. Sí, no recordaba yo eso. Todo, efectivamente, todo de la prensa. Y ahora mismo, entonces, no sé la cobertura que se está dando a... No lo sé, supongo, bueno, espero y... Yo he visto imágenes esta mañana en televisión. De Irán, en el café. De Irán. Ah, sí. Sí. Tomaba un café ahí enfrente antes. Espero que no sea solo Israel, y no lo digo porque yo soy un confeso sionista, lo digo así, pero quiero decir que la configuración de las fuerzas en Oriente Medio espero que sea sólida porque eso en realidad es parte de lo que estábamos hablando antes, o sea, es parte de una reordenación o sea, es decir, es que Irán, de una reordenación quiero decir del mundo musulmán, porque es que recordemos que la amenaza de los extremismos con base en Irán, en Siria, etcétera, etcétera, es una amenaza real, real que a veces yo creo que la gente no es consciente de ella. Es decir, cuando mezclamos temas, cuando hablamos de la influencia que tiene el terrorismo islamista en Venezuela, en Argentina, en muchos sitios, la gente cree que estamos hablando de conspiraciones absurdas. Bueno, conspiraciones no, es decir, el peor atentado terrorista de la historia de Argentina fue el atentado contra la AMIA, y es que el atentado contra la AMIA lo cometieron agentes de Hezbollah. Es decir, lo cometió la gente de Irán. Lo encubrieron las propias cloacas del Estado argentino. Claro, pero lo que quiero decir con esto es que es parte de esa lucha global. Entonces yo lo que espero es que no sea, digamos, un acto fallido como el de la mal llamada primavera árabe o este tipo de cosas. A Gaddafi le costó muchas cosas, pero le costó todo. Sí, quiero decir que ha pasado un poco de todo y todo. Yo de todas maneras que tampoco quiero decir que es cierto que hay una... A Gaddafi le desearon una buena entrada de año en gallego, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque había financiado la campaña del señor Sarkozy. Sí. O sea, es que se lo pulieron los servicios secretos más para que no hablara. Claro, es que... Claro. Sí. En fin. Claro, bueno, y hubo un momento en que recordemos que hasta creo recordar, corregidme, porque es que es como lo veo en una neblina, que el señor Aznar fue encargado, el presidente Aznar fue encargado por Estados Unidos de mediar o de agasajar al propio Gaddafi. Quiero decir que... ¿Me equivoco? O porque como nos hemos ido, yo estaba un poco desconectado antes de Navidad. Vanidad de vanidades. Lo de Aznar es... Hubo conflictos en Siria. Pobre hombre. Es cierto. Sí, pero lo que quiero decir es que el régimen Gaddafi pasó de conflictos en Siria. Bueno, en Siria el gobierno sirio ha desarticulado, o eso dice, una serie de atentados previstos para el día de fin de año por las milicias cercanas al ISIS. O pro-ISIS. Sí. Bueno, pero lo que quiero decir, fijaos, yo soy muy pesimista, lo he dicho desde el primer momento, pero yo creo que algo se está moviendo en el mundo en reacción a lo que parecía hasta hace nada un inevitable proceso de islamización, de triunfo woke, de la izquierda aliada con el Islam, del avance chino en gran parte de África y en gran parte de Hispanoamérica. O sea, todo eso, yo no sé qué impresión tenéis vosotros, pero a poco que piques en un lado y otro, es como si vieras que es una luz que tú puedes refugiarte de él, pero no vas a poder pararlo, ¿verdad? Yo lo veía así hasta hace nada. Hay una reacción y hay un poco de respuesta, pero yo creo que todavía estamos muy lejos de poder cantar victoria y de decir, bueno, ya se ha revertido la situación. Nos espera una larga batalla, pero por lo menos ahora llevamos la iniciativa. Sí, por supuesto, quiero decir que desde hace un año es evidente que si el 2025 hubiese empezado con una presidencia de Kamala Harris, esto habría sido, yo creo que desastroso. Estaríamos ahora mismo
celebrando el año a saber en qué condiciones. Claro, y ahí nos la jugamos. Imaginen ustedes que el fenómeno de sustitución de población en Estados Unidos hace que esa victoria musulmana no solo se produzca en Nueva York, sino que se extienda a lo largo de otros centros críticos en el país. Quiero decir, ¿se imaginan ustedes que en Gran Bretaña, no sé, yo de verdad, ahí me sorprende, pero cuando ves a ingleses o a británicos en el extranjero, es que la realidad que te están diciendo es que mi país ya no es mi país, ¿no? Sí, lo sé. ¿Te imaginas una preponderancia del islamismo radical, un gobierno del islamismo radical en Gran Bretaña, en Francia, en Bélgica, en otros países? Quiero decir, eso, yo no digo, eso no es reversible sin un enfrentamiento, sin una situación gravísima a nivel social. Y va a tardar muchos años. Aquí nos costó 800 años. Ya. Sí, eso es verdad. Y se recuerda de vez en cuando y parece mentira y tal, pero como... Bueno, hoy se conmemora la toma de Granada. Efectivamente. ¿Granada qué? El día 2 de enero. Estaba leyendo las declaraciones de Cuca Gamarra, como habéis mencionado a Kamala Harris. Ardo en deseos de escuchar la 26 la de luz julio de de 2024. Normalmente en las crisis aparece una mujer con fuerza. Kamala Harris ha revolucionado la política. Claro, si la visión con la que podemos confiar en el cambio en el futuro es la de mujeres como Cuca Gamarra, estamos verdaderamente jodidos. Kamala Álvarez de Toledo dijo que Trump estuviera en la Casa Blanca es una vergüenza para Occidente. Tampoco se quedó corta. No, por eso, si es que aquí nos damos de bruces con la realidad en cuanto abren la boca. Tenemos unos becerros de oro, unos iconos que claro, pensar que Donald Trump es que Cayetana de Toledo, pues sí, que es muy sí, tiene una yo creo que tiene una cultura importante, que es una mujer que se expresa muy bien como buena argentina, pero claro, Cayetana de Toledo no representa para nada al Partido Popular ni un modelo de sociedad ni antropológico que es en el que creemos, para nada. Es decir, está muy bien en otro sitio. He tenido grandes simpatías durante muchos años y me ha gustado en muchos aspectos durante mucho tiempo la tendencia liberal en España. Además me precio de ser un buen amigo personal de Carlos Rodríguez Brown, por el que siento verdadero cariño, y me parece una persona encantadora, muy sensato, etcétera. Creo que la ideología liberal está mucho mejor representada por personas como él que por las voces cantantes que tiene hoy en día, que están haciendo que la gente empiece a tener verdadera antipatía por una ideología por la que no se debería tener antipatía, sino verdaderamente es una ideología muy válida con la que se puede discutir unas cosas y otras, pero se están convirtiendo en una especie de eco, de caja de resonancia de algo parecido a lo que eran los progres antes. Los liberales españoles creen tanto en la libre competencia que no pierden ocasión de pegarse tiros en el pie para facilitar a sus competidores la competencia. Sí. Son muy... el caso de Cayetana son personas... Me encanta meterme con Don Asistino. Sí, forma parte de aquella vieja guardia simpática y siempre asequible, etcétera. Por lo de vieja, ya no por lo de guardia. Yo cuando escucho esas loas por parte de personas muy cercanas a Cayetana de Toledo, me pregunto qué ha hecho Cayetana, porque yo he visto lo que ha dicho, pero lo que ha hecho... pues yo se lo digo, por ejemplo, lo que ha dicho ha sido que eran intolerables las discriminaciones por razón de sexo, y luego coge y vota a favor de una reforma del artículo 49 de la Constitución donde se discrimina a los varones discapacitados frente a las mujeres discapacitadas. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Eso sí son cosas que ha hecho. Sí. A mí lo siento, los que hacen muy bonitos discursos, pero luego hacen lo contrario de lo que predican, me dan mucha grima. Y lo siento, doña Cayetana, me da mucha grima por ese motivo. Por cierto, me perdonáis, ahora entro a los anzuelos que tira don Luis, pero... Me encanta picarles. Pero, mi amigo, el que lleva el estupendo blog de Macro y Mercados, gran blog, muy recomendable. Un gran blog. Además tiene en su cuenta de Twitter una recopilación de los, creo que va por 700 y pico casos de corrupción de la etapa Sánchez. Sí. Pues mi admirado Macro y Mercados nos manda un tuit, dice matemáticas al hilo de lo que
lo que hemos dicho sobre la inmigración musulmana y sobre el poder de la demografía. No lo voy a citar ahora, pero invito a buscar Macro y Mercados en Twitter o el blog Macro y Mercados, que da los datos además de forma muy comprensible y muy brillante. Yo creo que es una vergüenza, don Julio, perdone, es una vergüenza que esa demonización, o sea, esa polarización, yo no sé muy bien cuál es el origen, haya llevado, no digo a Cuca Gamarra, porque Cuca Gamarra es la... Es insustancial. Sí, es la cosa sin sustancia, el muñeco perfecto, ¿no?, para ser manejado por otros, pero a gente como Cayetana, que a mí sí me ha gustado muchas cosas de las que decía, no de las que hacía, etcétera, etcétera, pero bueno, hay una talla intelectual distinta a la de Cuca Gamarra, es decir, ¿no? Y no solo en Cayetana, sino en otras personas, no en muchas, pero en otras personas, ¿no? Entonces, que estas personas precisamente, que tienen una responsabilidad mayor, porque son personas que saben, que conocen la historia, que conocen las cosas, hayan cometido actos que a mí me parecen infames, y además por cuestiones de conveniencia personal, que es despreciar a Trump frente a Kamala. No digo alguien, yo discrepo de Trump en muchas cosas, porque además discrepo porque precisamente es el típico conservador, del que discrepo por ser conservador, pero no por eso le pongo por detrás de nefastos y malvados personajes como Kamala. Que Cayetana haya hecho esto, que no hayan felicitado todavía a Milei, que no hayan apoyado a Milei. No era su candidato. Claro que no era su candidato. Extrañamente. Sí, pero ni siquiera cuando gana, ni siquiera cuando efectivamente llega, y alguien que bueno, como buen argentino, como diría don Julio, es decir, hombre, pues excesos verbales, por decirlo de alguna manera, pues tiene, ¿no? Pues sí. Eso son argentinadas. Meloni, yo la he escuchado en una plaza de toros en Málaga dando un discurso, como menos que era tildado de... Bueno, se recordaba mucho que era de sobrina, creo, de Mussolini o no sé qué historias, y te la vendían. Y hace 2 días la portada del ABC le dedicaba a un editorial del ABC como la nueva gran lideresa, que se ha moderado mucho y tal, porque ahora lee la ahora ABC. Ahora sí, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, Milei, que es que se ha alejado de Vox. Bueno, claro, Meloni. Sí, esa es la historia. Pero porque, por ejemplo, Milei, quiero decir que desde el minuto 1, porque es que esto les pasa, y perdón, esto es para contraatacar a la infamia de don Luis del Pino, desde el minuto 1, como buen liberal, su mayor preocupación ha sido los más pobres. Y desde el minuto 1, el brutal ajuste. Pero estoy de acuerdo con eso. O sea, yo soy liberal precisamente no para defender el derecho de los ricos a ser más ricos, sino para defender el derecho de los pobres a hacerse ricos, porque el liberalismo económico y el liberalismo social en general, al final lo que hace es precisamente garantizar que los más débiles puedan salir adelante. Tiende a distribuir la riqueza mejor que si se aplica como Dios manda, la libertad. Sí, había una... ¿no? La libertad personal. Claro. Había un profesor argentino muy bueno, que es que no recuerdo el nombre, pero era uno de los que siempre ha venido al Juan de Mariana, etcétera, que era muy bueno porque decía: la división del trabajo que provoca el capitalismo ha hecho que incluso yo, que soy tonto, pero tengo solo una neurona, pero esa neurona me funciona bien. Bueno, pues el valor de esa neurona, gracias a la división del trabajo y el sistema capitalista, hace que yo pueda vivir bien, ¿no? Que es lo que le pasa, mutatis mutandis, ya lo he dicho, a Messi o a otros personajes. Es que lo del liberalismo hay que tener mucho cuidado y empezar leyendo a León XIII y a partir de ahí enterarse de qué es el liberalismo, porque claro, no es lo mismo lo que la gente cree que es el liberalismo de lo que es el liberalismo. Como durante cientos de años, o al menos un centenar de años, la gente creía que el comunismo, mucha gente pensaba que era una cosa estupenda. Mucha gente lo pensaba y no sabían lo que estaban diciendo. Ni el liberalismo ni el comunismo son cosas estupendas, desde mi punto de vista, tal como se concibieron. Otra cosa es la libertad. Vale. La libertad es otro asunto y la doctrina social de la Iglesia es otro asunto, de que nada tiene que ver ni una con el comunismo ni otro con el liberalismo. Esto es recoger el guante, que no voy a seguir porque me parece que no, vamos, ni siquiera estoy en condiciones de recogerlo, pero quiero decir que merece la pena hacerlo en un marco, hacerlo en serio, ¿no? Pero dicho esto, es decir, que Milei, que era a lo que he dicho,
ha beneficiado fundamentalmente a los más pobres y a los más débiles en Argentina. Claro. Y además él era consciente de que un ajuste tan fuerte como el que había que hacer en Argentina y una depuración tan fuerte iba a tener un impacto muy cercano, muy inmediato de mejora del bienestar público, pero que inevitablemente el shock la travesía del desierto. Sí, afecta directamente, y por eso el único ministerio que no solo no redujo su presupuesto, sino que lo aumentó sensiblemente fue el que llamaba Recursos Humanos, que al final era el que llamaremos de política social. Resumen que ignoran, no digo las cucas gamarras, porque las cucas gamarras no me interesan, pero que ignoran las Cayetanas Álvarez de Toledo, que es que la reducción de la pobreza y el incremento de la renta disponible de los argentinos es espectacular. En un país en el que todavía hay unos desequilibrios y unas cargas regulatorias brutales. Pero tenemos... Han demostrado que si se da la batalla se puede ganar. Claro. Pero aquí no nos acompañe. Pero que si no se da... Ha ganado la batalla y resulta que estamos... que se ha dado la vuelta como un calcetín prácticamente a América hispana. Y va a ocurrir en Brasil, y va a ocurrir en Colombia, y va a acabar ocurriendo en Venezuela. ¿Pero por qué? Porque hay el impulso de ese Trump tan odiado. Sin Trump, como tú lo decías, con Kamala, imaginaos lo que sería el mundo. Y pues Kamala era la que querían los políticos españoles en su mayoría. Claro, pero si hubiera ganado... Pues Kamala, hablamos de que hay que ir a la pausa publicitaria. Pues me iba a meter con usted. Andiamo. Pues ahora le dejo. A ver. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Directo al grano. Un programa de campo hecho desde el campo. Sin rodeos. La mejor forma para conectar con la realidad de la agricultura castellano-manchega, su ganadería, los productores y, por supuesto, los consumidores. Pasión por lo mejor. Defensa que siempre en Directo al grano vamos a hacer del producto español, del producto castellano-manchego. Un programa para todos. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Al lado de nuestra gente. Hablar de campo desde el campo y además hacerlo con las botas puestas. Desde 1912, un clásico con alma vasca. En La Nicolasa, en calle Velázquez 150. Reinterpretamos la tradición con producto de temporada y recetas honestas. Reserva tu mesa online y descubre un espacio donde sabor, historia y buen servicio se unen. La Nicolasa, tu momento especial. Te esperamos. Y si eres socio del Club de Amigos, disfrutarás de un 10% de descuento en el total de tu factura. Pausa publicitaria volvemos de ella y vamos a hablar un poquito de elecciones, porque hemos tenido elecciones en Extremadura, tenemos ahora otras en Aragón, que a mí la verdad es que me llama mucho la atención y al mismo tiempo me llena de esperanza ver cómo
se estaba aplicando sordina a esas elecciones. Uno entra en los periódicos, incluidos los periódicos específicos de Aragón, y se encuentra con que las elecciones son casi un tema secundario. Y dices, uy, qué mal lo deben de ver. Están votando dentro de un mes. Están votando dentro de un mes, ¿sí? El 8 de febrero. Sí. Madre mía. O sea, quedan exactamente 37 días. ¿Sí? Y sin embargo, enhorabuena a Nolasco por haber sido elegido para representar a Vox. Es un muy buen tipo, ¿eh? Muy joven. Tiene además, cabeza. Yo creo que es un gran acierto de Vox. Una de las cosas que conviene es empezar a confiar decididamente por los candidatos que llevan tiempo trabajando. Yo creo que fue un error aquel descenso en paracaídas de Macarena Olona en Andalucía en su día, por ejemplo. Ese tipo de apuestas no fueron acertadas. Y ahora es mucho más. Hay personajes que llevan trabajando sobre el terreno mucho tiempo, como ha sido el caso de Óscar Fernández en Extremadura, como será el de Gavira en Andalucía, o el de Nolasco. Sí, son personas, o pasará con Antelo en Murcia. Es muy importante valorar la estabilidad emocional. Yo creo que eso es muy importante. Sí. Y luego la participación de... Bueno, claro, es que el problema es que Santiago Abascal le espera un año en el que va a tener que despedirse de su familia, porque lo que ha hecho en Extremadura ha dado frutos indudablemente y se ha pateado Extremadura de rincón a rincón. Bueno, allí hoy el Mundo, contra todo pronóstico, explica que donde Abascal ha estado ha incrementado los diputados. Curiosamente. Y donde ha estado Sánchez los ha perdido. Sí. Eso es. O sea que Sánchez allí donde va, pierde. La caga. Con perdón. Abascal el turista, que decía Guardiola. Sí. Abascal le ha ido bien y ahora le va a tocar conocer Aragón a fondo, por supuesto. Claro, pues por eso para alguien que aspira a la presidencia del gobierno de España, yo creo que no está nada mal. Que conozcas a la gente y que conozcas sus problemas de verdad. Lo que pasa es que... A mí me parece fantástico. A mí me encantaría. Lo que pasa es que, volviendo al tema propuesto por el director de este programa... y del por favor, hablen de lo que quieran. Es una broma. Están ustedes en su casa. No impuesto. Propuesto, no impuesto. Esto es... Proponido. Esto es una democracia. Esto es una democracia. Qué bromista. El caudillo se ha expresado. También se lo dije una vez a mi padre y se echó a reír. ¿Te das cuenta de por qué la candidata es Pilar, la candidata del PSOE es Pilar Alegría? ¿Os suena? Es una Juergas, la de la casa esa. Es una que se presenta. Que vive en una casa muy humilde, te ha hecho unas fotos de allí. Claro, yo creo me puedo equivocar, pero claro, Sánchez no está buscando que alguien gane las elecciones si ese alguien le puede condicionar su propio poder político en el partido. Sánchez está buscando su propio poder personal, no el triunfo del PSOE. Quiero decir, le vale más un candidato como Gallardo que haga el ridículo o que se desplome en Extremadura que un candidato mejor que le crea problemas al propio Sánchez, aunque saque un resultado. Que sigue jugando a la baza de cuidado que viene la ultraderecha. Bueno, no solo, eso ya le ha dejado de funcionar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Pilar Alegría, que parecía, yo cuando pusieron a Pilar Alegría pensé, todavía tenía una cierta ingenuidad, pensé, han puesto a esta ministra. Primero, por educación, porque la educación no les importa un pito, y segundo, porque la portavocía lo que querían era alguien que sonriera. Pilar Alegría muy estrictamente se veía cómo cumplía las instrucciones de los publicistas de Moncloa, y cuando decía ciertas cosas sonreía. Lo hacía mal porque estaba desacompasada la sonrisa a lo que decía, pero quiero decir que es una... Bien, yo pensé que era por esa sonrisa y porque la consideraban, digamos, una chica presentable, una chica mona, y no lo digo con una chica con una imagen, digamos, que pudiera ser agradable. No, es decir, quien presenta Pedro Sánchez, a quien nombra ministro, es a quien tiene agarrado de los huevos, incluyendo los huevos de Pilar Alegría. No tengo ninguna duda. O sea, tengo pocas... ¿Qué cree usted que pasó en Teruel? Por eso quiero decir, es decir, Pedro Sánchez ya solo tiene cerca a personas a las que pueda dominar, que le deban algo o contra las que tenga algo. Yo no sé qué pasó en Teruel, pero lo que tengo claro es que la trayectoria de Pilar Alegría es mucho más que sonreír. Son cosas inconfesables y por eso se inmola si hace falta, porque es una mujer dominada por una estructura de poder. Igual que lo es Marlaska por otro tipo de cosas. Y no sé pronunciar su nombre, me perdonáis, pero Sara Argensen.
la ministra de la cosa ecológica, de la transición energética. Es decir, ahora se empiezan a ver la participación, y esto hablo sin saber, esto sí lo digo, se empieza a ver la participación de la actual ministra en determinadas decisiones, en las tramas de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Entonces, mi sospecha clara es que nadie es ministro del gobierno de Pedro Sánchez si no está pillado. ¿Y en qué confía Pedro Sánchez a lo largo de este año? Bueno, por lo pronto parece que confía en que hay no sé cuántos descendientes de exiliados republicanos en Argentina que parece que van a poder votar, por ejemplo, el año 26 o 27 ya en España, porque los ha en una nacionalizado de naturaleza o los ha nacionalizado. Pues no sé, en las elecciones extremeñas no parece que se hayan movilizado mucho. Sí, pero él le basta ganar la impunidad, es decir, le basta conservar el gobierno. No, y los mecanismos del gobierno. No lo va a poder conservar bajo ningún concepto. A lo más que podía aspirar, y empiezo a dudar de que lo consiga, es a quedar por delante de Feijóo. Es decir, sin mayoría con sus socios. Debería soñar con quedar por delante de Abascal, tal como van las encuestas últimamente, porque el Partido Socialista empieza a descomponerse. Quiero decir que va a pasar a ser tercera fuerza muy pronto. En estos momentos, para las elecciones de Aragón, no es impensable. Aunque sí sería muy difícil Murcia, el sorpaso de Vox al PSOE. En Murcia con seguridad. En Murcia seguro, sí. En Valencia muy probablemente. Sí. ¿Vosotros consideráis inevitable, ustedes consideran inevitable que el Partido Socialista se destozole? Se despeñe en las elecciones generales? Es que yo no lo veo así. Que se despeñe, vamos a ver, tal como van las cosas, existe la posibilidad de que, o sea, si Sánchez aguanta hasta 2027, el Partido Socialista va camino de la extraparlamentarización. Si convoca elecciones antes, entonces, hombre, podría convocarlas para intentar ganar las elecciones con 120 diputados. ¿Con otro candidato? No, con él. ¿Con Sánchez? O sea, Sánchez... No puedo creerlo eso. Que Sánchez no puede poner a otro candidato. ¿A quién pone? No hay nadie. Pero eso es abrir la puerta... ¿A Paje? Imposible. Pero es imposible, Paje. O cualquier otro. Pero siempre sale el Lobato de Madrid o tal. Siempre saldrá alguien. No decían que iba a ser Illa el que iba a sustituir. Es el único donde tiene mejor resultado ahora mismo en Cataluña. Desvestir Cataluña. O sea, es absurdo. ¿Y qué hacen en Cataluña? Abrir la puerta a una pelea de poder dentro del PSOE ahora mismo, eso sí que es destriparse unos a unos. Pero se trata, o sea, Sánchez, recordemos que es candidato de una coalición en la que hay independentistas, terroristas, comunistas, ladrones y puteros. Bueno, el otro día decía Joan Tardá que iba siendo hora de empezar a pensar en un frente popular, una candidatura de frente popular. Pero si esa es la jugada. Pero si ya existe. Ahí se va a meter a gente como Rufián, volverá a repetir Yolanda Díaz, pero ya en un puesto secundario. Se va a hacer una candidatura de Frente Unido y con eso Sánchez quiere quedar por delante de Feijóo. Pero claro, por delante de Feijóo significa que si Feijóo tiene 123, Sánchez tendrá 124. Pero entonces, no puede llegar a 170. ¿Y qué pasa? O sea... No, pero mi duda ahí, y perdón porque no debería plantear esta duda, es qué va a hacer el Partido Popular en ese escenario, si va a seguir intentando buscar esa gran coalición que muchas veces Feijóo ha dicho que quiere. No puede. Si queda por delante el Partido Socialista, la gran coalición es imposible. Solo le quedaría a Feijóo la opción de pactar con Vox. Si es al revés, es decir, si queda Feijóo un escaño por delante del PSOE, entonces sí, Feijóo puede coger y tratar de que Europa presione al PSOE para que un PSOE sin Sánchez apoye desde fuera a Feijóo en Moncloa. Si es al revés, que es la jugada que está haciendo Sánchez para devolvérselo a Feijóo, si queda un escaño por delante, es Sánchez quien le va a decir a Ursula von der Leyen: oye, dile a tu chico que me apoye a mí con su abstención, que me deje gobernar porque he ganado las elecciones. Pero es que en Europa también están cambiando las cosas. Efectivamente. O sea, ya no es solo España. Es decir, se está dando la vuelta. Si es que es un proceso mundial y todo se llama Donald Trump. No quieren reconocerlo, pero todo se llama Donald Trump. Y la USAID y todas las cosas que ha hecho en torno
a que el progresismo y el wokismo se vaya desvaneciendo. Si es que lo que ha hecho en las universidades americanas, lo que ha hecho con el tema de la inmigración, lo que ha hecho desde el primer minuto diciendo que en Estados Unidos hay hombres y mujeres. Con el aborto. Es que, chico, claro, es que está muy, no me extraña, es que aquí no habla nadie bien de Trump. Ni los periódicos de un sitio ni del otro. No, hablo de la prensa española. Es que parece... Es increíble. Pero es normal, o sea, es normal que los progres pues pongan verde a Trump, pero también es normal que la derecha tradicional ponga verde a un Trump que lo que viene a demostrar es estos inútiles que formaban la derecha tradicional antes no han sido capaces de hacer en 20 años lo que yo he hecho en uno. De hacerles frente, claro, evidentemente. Y luego en Europa se está dando la vuelta también porque Europa está... Cada país está reconociéndose a sí mismo con sus propias peculiaridades. El otro día, lo escuché además a usted, hace un poco antes de, no sé si era la última tertulia del año pasado, ya tan lejano, que celebraba mucho la nueva dirección o la nueva, porque unas declaraciones de Feijóo diciendo, y de Esther Muñoz, creo recordar, los dos, diciendo que por supuesto que ellos validaban un posible pacto con Vox, que si lo necesitan, la única línea roja era Bildu. Yo creo que cuando sacan a Vox y enseguida hacen mención a Bildu no me gusta. Yo quiero decir que no son equiparables. Entonces quiero decir, pero bueno, y usted lo celebraba y decía, está muy bien y es un cambio. Yo no creo que eso exista, sinceramente, no me lo creo. Sí, no lo creo. Yo sigo pensando que el objetivo definitivo y único y lo vamos a ver otra vez a la prensa, que la prensa la hemos visto antes de las elecciones extremeñas disparando, cuando me refiero a la prensa, me refiero a la prensa más próxima al Partido Popular, intentando minar los cimientos de Vox a través de las informaciones sobre revuelta que han desaparecido de las primeras ya no interesa a nadie. Operaciones contra Vox llevamos viendo 200 desde hoy o ayer 2022. Con una nueva, que es que te están contando que Meloni ahora, con quien se va a liar con los 2 diputados extras del partido de los que se llevó Alvise al Europarlamento, y que estos son los nuevos aliados de Meloni en Europa, porque ya no puede confiar en Vox y cosas así. O sea que van a pasar, los de Alvise van a pasar de ser delincuentes a ser salvadores de Europa unida. Porque estos dos ahora ya no son de Alvise, se han enfrentado con Alvise. Y hay denuncias cruzadas. Desde mi punto de vista, entonces, como estuvieron en Valencia con Víctor Fernández y con Iván Espinosa haciendo una presentación en la que estaba el grupo de conservadores y reformistas, pues de todo esto hemos construido que ahora Meloni ya no es amiga de Abascal, sino que es muy amiga de los 2 de Alvise en el Parlamento Europeo y son sus nuevos aliados. Cosas así se van a construir y narrativas de este tipo vamos a estar leyendo. No va a ningún lado. Ya no va a ningún lado, pero este tipo de narrativas no surgen espontáneamente. Claro. Que cuando te venden por un lado, aceptamos a Vox, mientras tanto dicen los medios afines van a seguir castigando los riñones de esa manera. Pero ahí no vea usted instrucciones donde simplemente lo que hay es inercia. Aquí hay muchos sectores mediáticos y periodistas individuales que se han mojado contra Vox, pues por supuesto con la connivencia o el patrocinio o el impulso del PP, pero que se han implicado personalmente y mezclando cosas personales a muerte. Y entonces ahora que el PP ha dado el giro, pues ahora se encuentran colgados de la brocha. Y entonces algunos de ellos siguen. El PP tiene que dar un giro desde mi punto de vista. Que se vea obligado a decir que lo ha dado es distinto. Una cosa es que se vea obligado a decir que lo ha dado. No, pero estamos viendo cómo se materializa ese giro en algunas cosas, como lo que decía don Julio Ariza de Europa, donde ya son varias las votaciones donde el Partido Popular Europeo se ha alineado con los partidos. Y hay una en la que debería ponerse las pilas, porque es que si no va a ser tarde. Que es que ellos tienen 4 consejeros en Radio Televisión Española. 4. ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? Están permitiendo y siendo cómplices de la malversación constante de caudales públicos de Radio Televisión Española. De un lobby gay que está excluyendo prácticamente a todo aquel que no pertenezca a ese lobby para trabajar en la televisión. Estamos hablando de algo muy serio. Lo que está haciendo Televisión Española es muy grave. Y el Partido Popular es cómplice mientras esos 4 señores que están en el Consejo de Administración no hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué sería dimitir?
Y alguna otra cosa. Porque tendría que irse a Fiscalía. Al mismo tiempo que Feijóo habla de esa posibilidad de pactar con Vox, de no sé quiénes cuántos, y tal, que constantemente luego hablan del partido serio y sensato, y que ellos no son, y que tal, y que si la violencia no conduce a nada, y siempre deslizan este tipo de mensajes, que son un poco como los populismos y tal, que todo el mundo sabemos a qué hace referencia, y me refiero también al mensaje, por si no se entiende, de Su Majestad el Rey en Nochebuena, que a mí me pareció francamente mejorable, por no decir de otra manera. Pero también Feijóo, el mismo Feijóo, es el que ha salido esta mañana o ayer diciendo que su relación con Junts es buena en estos momentos, que mantienen un diálogo permanente y que siguen considerando y a mí eso me parece... Digo porque ya... A ver, hago una pregunta retórica, pero no digo por qué lo hace, por qué lo dice, sino por qué... Ay, estoy bien. Rebobino. ¿Por qué lo dice? No digo por qué lo hace, sino por qué lo dice. ¿Por qué hoy chulea, presume de tener una buena relación con Junts? ¿Por qué? ¿Para compensar? ¿Para compensar su disposición a pactar con Vox? ¿De verdad? Yo creo que simplemente vamos a ver, a veces atribuimos a declaraciones de los políticos lo que son respuestas a preguntas que hacen los periodistas en ruedas de prensa. Entonces, ¿por qué precisamente? Pues porque le ha respondido un periodista y entonces le plantea un periodista la pregunta, él responde y entonces se fijan en ese titular. A mí me parece una metedura de pata el lenguaje utilizado. Tenemos un diálogo fluido y respetuoso con Junts. A ver, con Junts es respetuoso. Con un partido cuyo líder está huido de la justicia. Eso es lo que es Junts hoy en día. Eso es lo que es. A mí mientras no cambien... me parece fuera de lugar esa palabra, respetuoso. Ahora, el que hable con los de Junts, pues bueno, pues para presentar una moción de censura instrumental, pues bueno, yo creo que es inútil hablar con ellos, pero no está de más tampoco, ¿no? Yo personalmente distinguiría a Junts de Puigdemont. Y en el futuro se va a ver que son dos cosas diferentes. Sí. Hoy no lo son, Borja, de acuerdo, pero... son dos cosas diferentes, con dos almas diferentes, o con cuando nos demuestren que lo son, entonces se puede abrir una vía de diálogo. De la práctica política hay que reconocer su existencia, lo primero, porque están ahí. O sea, usted dice que su enemigo no es el juntismo, sino el puigdemonismo. Eso es muy feijoano. A mí me interesa mucho porque tengo una opinión contraria, una impresión contraria a lo que dice don Julio, pero desde el desconocimiento. Él está hablando de una realidad que conoce, de una estructura y de unas personas a las que conoce, y yo en gran parte la desconozco. O sea, yo creo que con mi desconocimiento, ante un golpe de Estado liderado por una estructura de dos partidos políticos al menos, cualquier democracia, cualquier régimen europeo lo que habría hecho es ilegalizar a esas organizaciones, porque esas organizaciones son las que han hecho un intento de golpe de Estado, ¿vale? O sea, quiero decir que, en mi opinión, Junts y ERC deberían haber sido ilegalizados, en mi opinión. Pero en segundo lugar, eso no ha sido así, han pasado los años, se ha blanqueado a Puigdemont, porque en realidad se ha blanqueado a Puigdemont, o sea, hay como unos flecos que no puede venir aquí. Si se le ha dejado entrar y salir de aquí. Claro, pero lo que quiero decir es que ya ante Europa, mientras se hacían acciones para que se produjera la extradición o la orden de detención europea de un golpista, resulta que se negociaba con él, y ya lo de Sánchez ha sido blanquear. O sea, cualquier persona que de verdad pensara que en España se había dado un intento de golpe de Estado, que eso fue lo que ocurrió, dice, bueno, esto es mentira, tienen razón ellos, porque si están gobernando con ellos y si tal, esto es mentira. Lo que nos han contado de que hubo un golpe de Estado y de que se intentó convertir a extranjeros en su propia tierra a cientos de miles o millones de catalanes, es mentira. Pero bueno, ahora estamos en esta situación. ¿De verdad usted piensa que hay una estructura de Junts que va a hacer qué? ¿Que va a hacer qué? Si además el mayor problema que tiene Junts ahora mismo no es si se alía con el Partido Popular, que ni siquiera es la primera fuerza de Cataluña nacional en Cataluña, porque está muy por delante en la intención de voto Vox ahora mismo. Si tuvieran verdaderamente intención de negociar en lo que a ellos les interesa, que es Cataluña, con una fuerza española, sería con Vox, con quienes tendrían que dialogar, porque yo creo que esa diferencia de votos entre Vox y el Partido Popular se va a ir incrementando, y Vox va a representar lo que antiguamente llegó a ser Ciudadanos, es la fuerza española en Cataluña. Pero al margen, el mayor problema de Junts es llevarse bien con Alianza Catalana, que es donde se le están yendo. Se van a echar ustedes los perros, pero vamos, yo creo que los conquistadores españoles se aliaron con muchos pueblos más que salvajes
porque los enemigos de sus enemigos eran sus amigos. O sea, así de sencillo. No creo que haya que darle muchas vueltas y ponerse muy exquisito. Cualquiera de nosotros, para salvar a una hija que estuviera secuestrada, se pondría de acuerdo con Jack el Destripador. O sea que... ¿Usted cree que Cataluña ahora está secuestrada por...? Yo creo que la sociedad catalana está completamente secuestrada porque Junts no es ajeno a ese secuestro. No, claro que no. Pero ¿qué quieres hacer? ¿Cortamos y los echamos? ¿O intentamos saber cómo le podemos dar la vuelta a la situación tranquila y serenamente, sin que haya yo sería partidario de algo salvaje que propuso don Asís Timmermans hace tiempo, es hacer cumplir la ley. ¡Hala! Lo que ha dicho. Bueno, a mí lo que me parece sorprendente en España, por ejemplo, lo que a mí me parece sorprendente en España es que esa autonomía, después de lo que sucedió, no se hubiese aplicado realmente el 155, pero un 155 como Dios manda. 10 años. Durante un periodo de tiempo considerable como para revertir. Ya, pero es que eso... pero quiero decir... No, si tiene razón. Está hecho. Tiene razón, don Julio, si nosotros estamos invadidos por la melancolía. Es verdad. Y a mí me sorprende lo Para mí echar a los aztecas es fundamental. Los aztecas es Sánchez. O sea, si tengo que aliarme con una serie de pueblos y de tribus... Cataluña no es Sánchez, los aztecas. No. Hablo de en España. Ya. Y lamentablemente... les hemos dejado jugar, pero es que les hemos dejado jugar. Y está Bildu en el Congreso de los Diputados. ¿Qué hacemos? A mí no me convence todavía. Yo no les hubiera dejado jugar nunca. A Bildu. A mí no me convence todavía. Vamos a rescatar al PNV cuando Bildu esté gobernando en el País Vasco. Vamos a venir al rescate porque pobrecitos son de los nuestros. No lo sé. Pero hay gente que ha gobernado con dos dedos de frente. No, pero que si no es posible cargarse en el sentido político a Junts y toda la caterva que no parece posible, a mí no me convence lo que dice don Julio, pero me inquieta, quiero decir, que me provoca reflexión, que me induce a reflexión y a conocer mejor una realidad que a lo mejor no conozco porque ya he preferido mirar a otro lado. Pues no lo sé, probablemente. Yo soy poco ambicioso y lo que quiero es que nos carguemos simultáneamente al PNV, a Junts, a RC, a Bildu y al PSOE. Me perdonáis porque no es posible. Pero me perdonáis porque en este caso nosotros, me perdonáis, pero somos los buenos. Pero claro, es esto del padrino 2, ¿no? De cuando dice esta noche la familia Corleone va a arreglar todas sus cuentas, y arreglan todas sus cuentas. Bueno, no, es el padrino 3, ¿no? Cuando matan a la vez a todos los de la familia rivales. A todos, incluidos a los traidores en el Vaticano. Sí. Yo he repetido muchas veces, como decía Hegel, para cambiar la realidad lo primero que tienes que hacer es asumirla. Es saber cuál es la realidad. Y decir, oye, con esto es con lo que tengo que jugar. Ahora, si pretendes jugar con esquemas oníricos y además tienes que preparar el paso siguiente, ¿eh? Cuando hagas lo que tú crees que quieres hacer, prepárate para el paso siguiente. A ver cuál es. Se lo tiene usted que decir también a los dirigentes de Junts, que yo creo que son los que primero viven en un mundo onírico y todavía no se han enfrentado a la realidad. No tenga ninguna duda que eso lo he dicho. Sí. Y se lo digo. Y se lo digo contacto también con Junts. No tenga ninguna duda. Claro. Tengo contacto con mucha gente, hasta con Zapatero. ¿Ah, sí? Y tanto. Qué bárbaro. Sí, yo soy periodista y ejerzo de periodista y procuro conocer la realidad. Intento. Y además acercarme objetivamente en la medida en que pueda. No olvide usted nunca la maravillosa frase de Nietzsche: si miras demasiado tiempo al abismo, el abismo termina mirando dentro de ti. Puede ser. Yo procuro no hacerlo demasiado tiempo. No tiene cara de abismo, don Julio, pero no sé. Sí. Tengo acreditada mi forma de pensar y además expuesta públicamente con reiteración. Nietzsche tiene frases maravillosas. Hay una que es de mis favoritas, que es aquella que dice: te perdono que me hayas mentido, pero jamás te voy a poder perdonar que hayas hecho que ya no pueda volver a confiar en ti. Es precioso. Sí. Y después de eso lo ingresaron en un manicomio. Bueno, algún defecto tenía que tener. Es donde acabó sus días. Doña Carmen, feliz año. Feliz año a todos.
Llega el sentido común a la mesa. Radiante como siempre. A todos y a los oyentes sobre todo, que es lo más importante. A todos feliz y a año, todas. feliz bueno, año. hoy hemos... A todos, don Julio, por favor, no deje de ser inclusivo en este 2026, que va a venir la ministra a decirle cuatro cosas. Si me acusan de ser inclusivo hasta con Junts. Bueno, se eso lleva sí. usted mejor con Junts que con su propio obispo. Hay que ver. Imagínese usted. Un día nos colocan aquí a Zapatero y a Puigdemont. No, a Puigdemont no, a Junts, a quien sea. El día menos pensado se parece esto a la sexta. Hoy hemos hecho una pregunta. Hoy hemos hecho una pregunta que a lo mejor algunos no se habían planteado nunca. Y a alguno tampoco le ha gustado mucho tener que pensar en lo que viene después. En fin, la pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué edad piensa usted que va a vivir? ¿Hasta qué edad piensa usted que vivirá? Y atención a la horquilla, porque yo creo que es por lo menos optimista. La primera es, por así decirlo, la triste, menos de 80. Luego la segunda opción es de 81 a 90. La tercera de 91 a 100. Y la que a mí me gusta, más de 100 años. Porque usted estuvo cenando con su abuela que tiene 101 años. 101 años y además se llama Carmen como yo. Y estoy muy orgullosa de mi abuela. Muy bien, enhorabuena. ¿Se han planteado ustedes alguna vez esa pregunta? ¿Hasta qué edad van a vivir? La verdad es que no tengo ni la más mínima idea. ¿Pero se la habían planteado alguna vez? No sé por qué, nunca he pensado que vaya a pasar de los 90, pero es una especie de... Pero no lo sé, no está en mi mano. O sea, entre 81 y 90. Puede, pero vamos. ¿Te don Julio? Yo llevo una temporada que pienso sobre todo en eso. Es que cuando te haces mayor, la muerte es una realidad diaria. Está ahí al ladito. Él es más mayor que nosotros, ¿eh? Bueno, tampoco tanto. Pero no lo parece, que es lo importante. La muerte emerge como un... Pero no has respondido. Menos de 80, 81 a 90, yo eso 90 está en manos 100. de Dios y no tengo ni la más remota idea. Pero vamos, sigo fumando puros, así que decirte que ¿Don sea Asís? lo que Dios quiera. Esto depende mucho de la visión que tiene uno de sí mismo, ¿no? Pero yo no me veo más allá de los 90 años. ¿Don Luis? Yo he votado entre 81 y 90. Por Pues- estar Pues con yo la media pues que yo estamos... estaría por ahí con usted. Pues es que esa es la Sí. opción mayoritaria. El Sí. 44% de los encuestados cree que entre 81 o 90. Superan los 80, pero no llegan a los 90. O sea, la ¿Sabe? estadística de la esperanza de vida de un español. No quiero abrir un debate, pero yo creo que la realidad, sobre todo demográfica, va a aumentar el número de suicidios en la tercera edad exponencialmente dentro de muy, muy pocos años. Incentivados. Sí. De tipo Sí, que, sí, que es el de todo. tremendo De todo, porque peligro que yo veo. estamos creando una situación insostenible, no por la prolongación de la vida, sino por la eutanasia que te vienen como un ejercicio de libertad. Y él lo dice por el aumento de la población que vive sola. Y porque había una novela de ciencia ficción, no entró hace muchos años, que leí, en que, bueno, un cuento, los jóvenes rebelados contra los viejos, a los cuales literalmente mataban cuando pasaban determinada edad, no eutanasiaban, no, mataban, ¿no? Bueno, creo que se está creando una situación en la que una pirámide invertida va poniendo la presión, va a haber una conflictividad social creada, inducida entre además, generaciones, sí, que va a imposibilitar realmente el cuidado de los mayores. Va a ser una cosa muy, muy, muy complicada. Va a ser difícil, lo vamos a ver, sí. Va a ser difícil. Y vamos a resultar nosotros, los del 66, francamente muy antipáticos para gente 46% entre 44 entre 81 y 90. La siguiente opción más votada, menos de 80, esos que están un poco pesimistas en este primer programa del año, un 33%. Hay un 14% que dice de 91 a 100 y hay un 9% muy optimista que dice que más de 100 años. Hay 20.000 españoles que tienen más de 100 años hoy en España. 20.000. Pues bravo por todos ellos, por supuesto. 20.000 tantos, sí, qué barbaridad. Es alucinante. Voy con comentarios. Sí. En Twitter, José Lázaro López dice: llevo ADN nonagenario, mis padres vivieron 93 y 89 años y espero llegar incluso a superar sus edades. Mi hermana mayor hará 94 este año. Así que muchas felicidades por esos 94 años. ¿Cómo prevé su final Mickey Rooney original? Pues con 70 años, un billete a Alaska y el primero oso que me encuentre. Eso es lo que dice este querido tuitero. Ese es el final que prevé con sus 70 años. Un poco esquimal la actitud. Sí, la verdad que sí, pero bueno, me ha parecido interesante ese momento intrépido. Y si el oso pierde, si el oso se asusta y sale corriendo. En Vancouver y todos los años hay expediciones a buscar montañeros que se han ido un poquito más al norte de Vancouver y más allá no hay nada más que bosques y tal, y todos los años van a recuperar. Hay alguno de estos que ha caído en una poza de hielo, no sé cuánto, y ahí se quedan,
O sea que no es mala opción como una excursión. Una excursión así de último día, por así decirlo. Gema Cobo dice que falta la respuesta no lo sé. Y es que es verdad, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero teniendo en cuenta la longevidad de su familia, ha elegido la opción entre 81 y 90. Y alguien que se llama No me Judas dice... Me basta con vivir un día más que su sanchidad. A mí eso, yo solo para ver la caída, ¿no? Suficiente para verlo salir de... Hombre, es el momento de empezar a disfrutar, por Dios. Es el momento de empezar a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Borja Montoro. Muchísimas gracias y feliz año de nuevo. Un placer y un privilegio, gracias a usted. Gracias, don Julio Ariza. ¿Torreznos? Sí. Torreznos. Ahora toca Torreznos. Eso para la salud es buenísimo. Pues si usted viera cómo deglute los bocadillos de Torreznos, don Luis del Pino. Lo te decía una oyente, decía que escucha todos los días a Luis del Olmo. Sí, y Carmen le dijo, se ha confundido usted de árbol. Yo soy el árbol del Torrezno. Pausa publicitaria y vamos a encarar el final del programa.